Hola, bienvenidos a la segunda parte del tema de currículo nacional. Si no han visto la primera parte, los invito a que la observen para que se pueda comprender toda la secuencia de videos que vamos a hablar acerca de currículo nacional. Y nos habíamos quedado en esta primera parte hablando acerca de dónde viene o por qué se forma o qué busca el currículo nacional. Y buscábamos tres valores súper importantes. Empezábamos con la letra J de justicia, la I de innovación y la S de solidaridad. Son estos tres valores los que forman la base para formar todo el resto del currículo. Fíjense bien. Entonces, para alcanzar este perfil de salida, en realidad nosotros hemos organizado, como habíamos mencionado ya, los contenidos en áreas de conocimiento. Habíamos dicho que para ser innovadores en la parte ambiental, científica, tecnológica, necesitamos adquirir muchos valores muchos conocimientos, porque los valores de solidaridad y de justicia y otros más que son muy importantes, vamos a irlos formando a lo largo de todo el proceso, en realidad como un eje transversal de desarrollo, porque la justicia, la igualdad, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, no se desarrollan en una materia como tal, sino que estos son habilidades blandas que se desarrollan transversalmente a lo largo del proceso formativo de las personas. Es más, dice la teoría que estas habilidades sociales intrapersonales que forman parte de las habilidades blandas se forman a lo largo de la vida de la persona hasta el día de su muerte. Nunca dejamos de crecer en esto, ¿no? Pero bien, para no salirnos mucho del tema de currículo. Entonces, están organizadas en áreas de conocimiento, como habíamos dicho. Bien, ahora, ¿quién lleva el currículo a las personas? Fíjense bien, esta pregunta es súper importante. ¿Quién lleva este documento a los estudiantes el día de mañana? Dice aquí, si la autoridad nacional es responsable de diseñar el currículo obligatorio, este documento que estamos viendo en pantalla, las unidades educativas deben acercar este diseño a la realidad de sus contextos a través del PEI, o Proyecto Educativo Institucional. Este es un término un poco técnico para las personas que estamos dedicadas a la educación. Y su correspondiente PCI, que es el Proyecto Curricular Institucional. Y es más, agrego una que es el PCA, que es el Proyecto Curricular Anual, donde se van haciendo actualizaciones y reformas y adaptaciones curriculares con respecto a lo que menciona aquí anteriormente, a la realidad de sus contextos, porque cada institución educativa atiende a un grupo diferente de personas, ¿no? Esto como para ponerlo en contexto nada más, que el currículo no es de carácter rígido, sino que es un documento flexible que se adapta a las necesidades de la sociedad. Bien, avanzamos un poco más por acá y tenemos algunos elementos súper importantes. Como habíamos mencionado, todos los currículos, desde preparatoria hasta bachillerato, son prácticamente iguales en cuanto a estructura. No es que prácticamente son idénticos en cuanto a estructura, pero tienen un mismo fundamento, ¿no? Que es, fíjense bien, empezamos con el perfil de salida, que es la visión general de lo que buscamos en nuestros bachilleres, qué es lo que queremos lograr en ellos. En función del perfil de salida, solidaridad, innovación y justicia, nosotros establecemos los objetivos integradores de cada uno de los subniveles. Recuerden estos subniveles, por cierto, si no se entiende, ¿no? El de preparatoria, vamos a decir que corresponde al primer año de educación básica. Luego tenemos, y lo voy poniendo por acá, el subnivel de elementales segundo, tercero y cuarto, ¿no? Ya tenemos el primero que es preparatoria, segundo, tercero y cuarto, elemental. El medio, quinto, sexto y séptimo año de educación general básica, y el superior, octavo, noveno y décimo. Luego el primero, el segundo y el tercero de bachillerato, pues estarán en los tomos de bachillerato. Pero vuelvo al de educación superior. Todos estos documentos tienen esta estructura que les había mencionado. Todos se basan en el perfil de salida y establecen los objetivos integradores de cada uno de los subniveles. Luego de los objetivos integradores que están aquí, tenemos también los objetivos generales de cada una de las áreas de conocimiento. Ya habíamos mencionado esto: naturales, matemáticas, lengua extranjera, etc. Los objetivos específicos de las áreas y de las asignaturas, es decir, esto se va acercando cada vez más al estudiante, cada vez más al estudiante. Tenemos, después de que hemos planteado los objetivos, tenemos los contenidos expresados. En este caso de este currículo, porque no es en todos así, los contenidos expresados en las destrezas con criterio de desempeño.
para el caso del currículo nacional. Entonces, tenemos un ideal que es el perfil de salida, planteamos unos objetivos en diferentes niveles, ¿no es cierto? Luego de plantear los objetivos, decimos, ¿qué necesitamos aprender para lograr esos objetivos que nos van a permitir alcanzar el perfil de salida en los estudiantes? Y ponemos los contenidos, temas, subtemas de cada una de las áreas de conocimiento, de las materias, y vamos, en este caso, a tener también, una vez que tenemos las materias, a darle al docente las orientaciones metodológicas, es decir, de cierta manera el cómo debería llevar a cabo, es una orientación nada más, no es una exigencia metodológica, ¿no? Es una orientación metodológica de cómo llevar a cabo las clases. Y luego de esto, nosotros tenemos criterios e indicadores de evaluación. Esto es súper importante porque si ustedes se dan cuenta, en los procesos de planificación curricular partimos de un ideal, se reúnen un montón de personas de diferentes áreas, como hemos dicho en la primera parte del tema de currículo nacional, se discute qué se busca y se forma un perfil de salida. Luego del perfil de salida se establecen los objetivos. En función de los objetivos, los contenidos, y después de los contenidos analizamos las metodologías de enseñanza-aprendizaje, que aquí son que son las orientaciones metodológicas, y luego de las orientaciones metodológicas o estrategias de enseñanza-aprendizaje establecemos los criterios e indicadores de evaluación, y luego algunas cosas más. Pero básicamente cumple una estructura de planificación curricular similar, ¿en dónde? A las universidades, no es similar, es idéntica en realidad, a las universidades, a capacitación continua, a capacitaciones por perfiles profesionales y a los demás cursos que en realidad tienen una estructura estudiada, lógica, que va a dar buenos resultados de aprendizaje de forma eficiente, diría yo. Muy bien. Avanzamos un poco más por aquí. No es que esto no sea importante, yo me salto solo porque estamos haciendo un extracto de todo el documento, todo es importante. Bien, entonces para la creación de áreas por subniveles, cada subnivel contribuye a los objetivos que nosotros hemos expresado anteriormente. Cada subnivel contribuye al objetivo general. Los contenidos expresados en destrezas con criterio de desempeño, pues se suman al cumplimiento de estos objetivos que ya hemos mencionado anteriormente. Y hago énfasis en contenidos expresados en destrezas con criterio de desempeño, porque se va a entender posteriormente que cuando un estudiante no alcanza a desarrollar ciertas destrezas y criterios evaluados en función de sus criterios de desempeño, es posible que nosotros podamos reflexionar acerca de si es mejor promover o reprobar a ese estudiante, que es algo que suena duro de inicio, pero que es algo súper importante. Más que todo cuando hacemos este análisis como padres de familia, porque como padres a veces nos vemos angustiados y decimos, no queremos que nuestro hijo repruebe y hacemos todo lo posible para que pase. Pero vamos a analizar este punto porque de cierta manera no es factible que un estudiante apruebe si no ha desarrollado las destrezas que han sido evaluadas por los docentes. Pero bueno, vamos a saltar nuestra parte, pero hago este preámbulo para anticipar algo que es un tema de discusión muy crítica para todos los actores en el proceso formativo. Bien, partiendo de cada criterio de evaluación, se describen los aprendizajes imprescindibles y deseables, que es lo que yo les menciono. Bien, que los vamos a abordar más adelante, pero hace referencia a las destrezas que se evalúan, ¿no es cierto? Tengo ciertas destrezas determinadas y los aprendizajes imprescindibles y deseables. Cuando un estudiante adquiere o desarrolla los aprendizajes imprescindibles y deseables, es básicamente los factores por los cuales debe ser promovido o reprobado de algún nivel. Que no es cosa del otro mundo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y que esto nos sirva no solamente para comprender por qué alguien reprueba o aprueba, sino para tomar cartas en el asunto y hacer que el proceso sea eficiente, efectivo, para tener consideraciones como el número de alumnos en el aula, de cuál es mi trabajo como padre, qué estoy haciendo yo como soporte en la casa para el desarrollo cognitivo, social, afectivo de mi hijo, para que alcance el perfil de salida. Siempre regresemos al inicio. Bien, y esto se divide en un mapa de contenidos, como hemos dicho, ¿no? Todos estos elementos se estructuran e interrelacionan en la propuesta educativa. Y esto es muy importante de reconocer. Esto quiere decir que los contenidos que nosotros estamos desarrollando, que vamos a desarrollar en el currículo, no son materias aisladas, no son temas aislados. Esta intersección entre los contenidos
esta interrelación entre los contenidos hace que el conocimiento sea profundo, aplicable en el contexto de la vida cotidiana, en el campo profesional, en diferentes situaciones, que ese es uno de los objetivos del proceso educativo del bachiller ecuatoriano también. Bien, dentro de los principios para el desarrollo del currículo tenemos aquí que las destrezas no se adquieren en un determinado momento ni permanecen inalterables. Esto es importante porque esto es un proceso, esto es cíclico, ¿no? Y dice, sino que implica un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Es decir, una persona aprende a leer, pero no es que aprende a leer de la mejor manera. Esto es progresivo, aprende las letras, aprende una palabra, aprende los sonidos, aprende a leer una oración, entiende una idea y va desarrollando esta destreza de forma progresiva. Es por eso que es tan importante que todas las destrezas deseables e imprescindibles se hayan adquirido en el nivel que se ha determinado, porque si no se han adquirido en ese nivel, va a ser muy complejo que posteriormente se mejoren, ¿no? Esto ya suena hasta raro. ¿Cómo voy a mejorar una destreza que no sé hacer previamente? Ya va tomando forma esto de aquí. Y dice aquí, resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los de los no formales, es decir, valores, principios, el tema de la ciencia y la aplicación de la misma y todo lo demás. Un paréntesis cortito, cuando aquí dice comunidad educativa, a veces decimos, bueno, la comunidad educativa está dentro de las paredes de la institución educativa y eso es falso, eso es falso. La comunidad educativa, en realidad en concepto, la conforman todos los actores del proceso formativo, desde los estudiantes, las personas que hacen servicio en el área educativa, los administrativos educativos, los padres de familia y los actores de la sociedad que están siendo involucrados y que en realidad influyen en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Pregunta de reflexión aquí. Si ese concepto es cierto, nosotros como padres de familia, como sociedad, estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos sabiendo que somos parte de esta comunidad educativa y ejemplo para el desarrollo social, intelectual de nuestros niños. Vamos a ver cuáles son, por ejemplo, las aperturas que ellos tienen a redes sociales, qué están viendo en redes, porque eso también influye en el proceso educativo de nuestros hijos. Bien, dice aquí, es imprescindible tener en cuenta la necesidad de contextualizar los aprendizajes en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir contextualizar? Es decir, llevar los aprendizajes a aplicaciones diarias, a cosas que les van a servir a ellos. Yo les voy a dar un ejemplo súper fácil. A veces que es complicado, ¿no? ¿Cómo contextualizo yo el uso de la matemática? A veces nosotros decimos, y se ha escuchado mucho, no sé ustedes, se ha escuchado mucho este tema de, no, las matemáticas no se aplican, ¿cuándo van a hacer esto? Y tantas cosas que iremos reflexionando eso después para sacar una conclusión propia. Voy a tomar un tema específico, las fracciones. Súper fácil. Me gusta mucho porque yo tengo una experiencia de un grupo de estudiantes que estudian en casa, en un currículo del extranjero. Y la contextualización es más sencilla cuando se realiza la educación en casa porque como uno de los padres es el encargado de enseñar a los niños y tiene que contextualizar en esto para que sea aplicable a las cosas cotidianas, es decir, la contextualización, les enseñaba las fracciones cocinando. Les daba una barra de pan y les decía, dame media barra de pan. ¿Ya? Entonces ellos cortaban la barrita de pan y decían, esto es un medio del pan, un medio más un medio, esto es un entero, un pan entero. Eso es contextualización, en un ejemplo bastante, digamos, sencillo, cotidiano, ¿no? Esto aplica a muchas cosas más, manejo de dinero, tenemos un cuarto de dólar, 25 centavos, 50 centavos, un centavo, y esto todo es fracciones matemáticas aplicado a la vida cotidiana, es decir, contextualización. Bien, ¿y por qué esto es importante? Porque la suma de todos estos conocimientos le va a permitir al estudiante, al bachiller, ir adquiriendo conciencia y generando ideas innovadoras, recuerden uno de los valores, innovación, innovadoras para la solución de ¿qué? De problemas de la salud, la pobreza del mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la tierra, la violencia, racismo, migración, desigualdad y algunas cosas más que son problemas contemporáneos que nosotros tenemos que buscar solución a través de la educación, ¿no? Esto va cobrando mucha forma, mucho sentido. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Fíjense bien, y llegamos a las orientaciones metodológicas.
Dice aquí, se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes, y voy a terminar esta segunda parte del currículo hablando de esto porque es muy importante que reflexionemos acerca de lo que dice aquí. Nuevamente, se fomentará la metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes. Esto un poco haciendo referencia al modelo educativo ya no tradicional escolástico, donde el estudiante estaba cruzado de brazos en un proceso receptivo de conocimiento, no decía una palabra, solamente escuchando y tomando apuntes, por suerte, en alguno de los casos, ¿no? Sino que ahora es un proceso dentro de un modelo educativo, bueno, que tiene muchos modelos de influencia, pero es un modelo participativo, activo, de levantar la mano, de opinión, de muchas situaciones, activo, donde el estudiante esté vivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fortaleciendo el pensamiento crítico, en un proceso que fortalezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve a la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. ¿Por qué he puesto de rojo esta parte de pensamiento racional crítico? Porque, como ya les había mencionado, cuando yo hago un proceso de reflexión, cuando yo hago un proceso de pensamiento crítico, racional, lógico, promuevo el crecimiento de los valores que antes habíamos mencionado: la igualdad, la innovación y la solidaridad. Es decir, esto responde de forma directa a los valores propuestos como perfil del bachiller ecuatoriano. Una persona que no tiene desarrollado un pensamiento crítico difícilmente va a encontrar una relación de igualdad. Posiblemente va a ser muy complejo que al final de cuentas sea justo, porque no hace una reflexión profunda, crítica de las situaciones que están pasando y viviendo. Entonces esto dificulta la convivencia pacífica, el desarrollo económico, el trabajo en equipo, y todas las situaciones se van empatando en un rompecabezas gigante para darle sentido a este manejo curricular nacional. Bien, el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos, y aquí con esto sí cerramos este segundo video, porque nos habla acerca de que cuando nosotros estemos en clase, no nos vamos a centrar en una sola cuestión, ¿no? Sino que el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. Me suena a mí directamente a la taxonomía, que ya sabemos en otro de los videos del curso que no es taxonomía de Bloom solamente, no es la taxonomía educativa. Uno de los autores de esto, el primer autor, es Benjamin Bloom, por eso se le conoce como taxonomía de Bloom, pero me lleva a mí a que los estudiantes deben ser capaces de ¿qué cosas? De identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc. En realidad, es el conjunto de este sinnúmero de objetivos que se proponen a nivel taxonómico y que nosotros como docentes debemos planificar para que los estudiantes puedan ir desarrollando y alcanzando estos objetivos. Muy bien, ¿y qué dice aquí? Evitando las situaciones de aprendizaje que se centren tan solo en el desarrollo de alguno de ellos, ¿no? Como para que nosotros, dentro de esta guía metodológica que nos da, nos propone que busquemos diferentes niveles de procesos cognitivos de orden inferior, de orden superior, en el orden o en la secuencia que nosotros determinemos dentro de nuestra experiencia como profesionales en educación. Muy bien, y aquí cerramos la segunda parte del tema de currículo nacional. Recuerden que si no han visto el primero, es indispensable que miren el primero y en secuencia todos los videos para que al final el conocimiento sea adquirido y ustedes también en este proceso de enseñanza-aprendizaje puedan llevar este conocimiento curricular a su aula, a su hogar, a la sociedad en general, ¿no? Y promovamos desde la base de todo el crecimiento económico, social y la convivencia armónica que ya se ha hablado anteriormente. Nos vemos en la tercera parte de este tema y recuerden hacer esta reflexión profunda y si pueden discutirlo con alguien más. Nos vemos hasta la próxima.